Es importante comprender que somos todos únicos y somos todos libres, autónomos y responsables. Consecuentemente, las cosas las haríamos todos distintas a los otros. Lo que os explico seguramente lo encontraréis insuficientemente explícito a como lo explicaríais o como lo expondríais vosotros. Esto no es porque lo explico mal, esto es porque somos únicos y mi modo de explicar es únicamente el mío, así como el vuestro es el de cada uno de vosotros. Se tiene la costumbre a discutir con el otro porque lo del otro no es como uno lo percibe o como uno lo reconoce o como uno lo ha experimentado. Obvio, si cada uno es único. Si fuésemos máquinas automáticas no seríamos autónomos. Si fuéramos un repetidor celular no seríamos responsables ni libres, pero somos libres, autónomos y responsables. Consecuentemente, debemos aceptar las diferencias del diferente. Aceptar las diferencias del diferente no incluye asumir sus convencimientos o sus credos injustos, ni asumir su comportamiento anormado o su convivencia desleal e infiel a la naturaleza conectiva del ordenamiento cósmico. Las diferencias en libertad se aceptan, pero la violación de la libertad no se puede permitir. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. En eso, cada uno es libre de distinguirse en la construcción del bien común. El comportamiento ajeno a las normas no normaliza y no existe ninguna norma natural que no normalice. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. Aquí se observa que tanto la belleza como la verdad o el afecto vincular conectivo son en esencia distintos modos de la misma extensión, el valor. La extensión emocional es belleza, la extensión intelectual es verdad y la extensión creativa es bienestar. ¿Por qué hablo de extensión? Porque el valor contiene dos extremos, la necesidad y la satisfacción, el interés y la verdad, la motivación y el disfrute. El valor es una cualidad independiente de una entidad autónoma. El valor no está en ningún objeto, pero existe contenido en el potencial de ser apreciado. La belleza no está en las partículas de polvo, pero se establece entre las partículas de polvo y el análisis del físico nuclear. La verdad no está en el oro, pero se establece entre el oro y el geólogo que reconoce que no se oxida. Tampoco existe la bondad en el oro, pero se establece entre el metal y el banco que lo comercializa. ¿Existe todo lo que vive? Esta es una gran interrogante. No todo lo que vive existe, pero para comprender qué es existir y qué es vivir debemos comprender algunos planteamientos asiológicos y ontológicos. Asiología es la filosofía del valor y ontología es la filosofía de la protoconciencia de todas las cosas. Vida es un proceso y existir es permanecer. ¿Permanece la vida? Sí y no. La vida es una perpetua realidad, puesto que es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, pero los seres vivos no permanecen a no ser que se establezcan en el ámbito de las ideas. Este es el tema a desarrollar. ¿Qué es idea? Idea es un conjunto de atributos mentales que se imaginan, pretenden o recuerdan un determinado establecimiento vinculante, cognoscitivo o experiencial. En otras palabras, idea es un valor procesado y establecido en la memoria particular o colectiva. ¿Pueden existir una idea sin imagen o una imagen sin idea? Absolutamente no. Para comprender esto se debe analizar la belleza. ¿Puede existir la belleza sin agrado? No. La belleza siempre agrada, pero solo agrada al que la aprecia. La belleza despreciada no es belleza, es desagradable. ¿Puede existir la necesidad sin una satisfacción que la motive? No. Se necesita lo que se espera satisfaga. ¿Puede existir un interés por descubrir sin la esperanza de descubrirlo o convencerse? No. ¿Puede existir una expectación sin la pretensión a disfrutar de un beneficio? No. La emoción, el intelecto y la voluntad son aspectos duales complementarios. Lo mismo ocurre con la idea y la imagen. Sin imagen no hay ideas posibles y sin ideas no existen imágenes realizables. Pero cuando los analizamos,
Una es sujeto emisor, pretensión estimulante, y la otra es objeto consecuente, goce de su valor. La estimulación mental inicia el proceso de la pretensión de la idea en base a una imagen ideada necesaria. Por ejemplo, la sensación del hambre es una estimulación del prototipo. Imagina el alimento en base a la necesidad vital de alimentarse. Lo mismo ocurre con el artista que en base a la necesidad vital de su autoestima se imagina siendo artista e inicia el proceso de la creación de su obra. La belleza en este proceso de la existencia es un elemento fundamental. Decimos que la belleza agrada, y agrada lo proporcionado, lo ajustado, lo ordenado, lo satisfactorio, lo convincente o lo beneficioso. Vemos que el espectro de la belleza es muy amplio. No se reduce a la belleza física del individuo, del paisaje o del paraíso ecuatorial. La belleza es sinónimo de complacencia, convencimiento y bienestar. Estos tres aspectos son interconectivos, transversales. Lo complaciente se ajusta y beneficia, lo beneficioso se ajusta y complace, y lo justo complace y beneficia. ¿Qué es lo que se recuerda de Brad Pitt? Sus proporciones, su atractivo físico. ¿Y de dónde surge su atractivo? ¿De su sonrisa? ¿De sus proporciones? Surge de algo que a los apreciadores les satisface, surge de una cualidad contenida en él que satisface a los observadores que lo aprecian, y eso es valor. La belleza no existe sin ser apreciada. ¿Qué es la belleza? Podéis responder. ¿Qué es existir y qué es vivir? Podéis responder. ¿Por qué se dice que el valor es una extensión? Podéis responder. Valor es un sistema operativo que contiene el atractivo conectivo entre la necesidad y la satisfacción, entre el interés y el convencimiento, entre la expectación y el goce del beneficio. El valor es producto resultante de la satisfacción, del convencimiento y del bienestar. Nos satisface el agrado, nos convence la verdad y nos motiva el deber a disfrutar de un bien. La emoción capta lo necesario y se satisface en el atractivo. El intelecto reconoce y se convence en el atractivo. La voluntad se motiva en beneficiarse y se beneficia en el atractivo. La emoción busca afecto y belleza. El afecto vincular en el atractivo compartido satisface. El intelecto busca la verdad y la justicia ajustada al orden universal. La verdad se establece en el convencimiento y la concordia entre criterio y significado. La voluntad busca realizar completamente sus expectativas. El cumplimiento del deber beneficia. Satisfacción, convencimiento y bienestar son valores máximos. Los valores absolutos son los valores de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber válido para todos. Esos son los valores absolutos e insuperables. La emoción, el intelecto y la voluntad disponen de un controlador de los procesos de satisfacción, cognición y producción. Ese controlador de los procesos es un servidor custodio de los excesos y de las carencias sensibles, cognitivas y creativas. Se trata del celo. El celo es el servidor custodio de la unidad. La emoción capta lo necesario y se satisface en el afecto vinculante del complemento dual. El intelecto reconoce y se convence en el conocimiento concordante con el criterio de su conciencia, y la voluntad se motiva en el atractivo del beneficio esperado. El celo es el custodio protector, protector del bienestar, protector del convencimiento, protector del sentimiento de plenitud o de satisfacción. El celo cuida o defiende. Cuando cuida lo guarda, y cuando lo guarda no pasa nada. Cuando defiende, amenaza con defender. Eso ataca al amenazado, eso agrede. Y cuando agrede, inicia la reacción de resentir, reclamar y rechazar. Y eso termina o inicia en la lucha de opuestos. El recelo emocional o resentimiento es la acumulación de sentimientos desagradables, conocimientos inciertos o comportamientos dañinos o irresponsables que un individuo espeta frente al inmediato en una situación defensiva.
Esos sentimientos, conocimientos o experiencias negativas deben ser borrados de la memoria, apreciando más cantidad de bendiciones, más cantidad de convencimientos justos y más valores apreciados del individuo errático en ese momento. El error no es una constante, es únicamente un detalle. Constante es el resentido que los acumula y pierde su identidad apreciativa en ese acumular de expresión. La identidad humana es libre y debe liberarse de aquello que no beneficia siempre a todo. Es autónoma y debe olvidarse de lo falso, y es responsable de responder a la máxima necesidad, y el error es un accidente, no es la máxima necesidad. El recelo sentimental es un tipo de protección, cuidado y defensa, así como lo es también el celo o recelo intelectual. El recelo intelectual se establece en la custodia excesiva del conocimiento cuando uno cree que tiene la razón y alguien la pone en duda. En ese momento surge el recelo intelectual. Frente a esa duda surge la actitud de defender la propia razón, independientemente en ocasiones de si es o no es la ajustada. Existe un tipo de caracterización humana extremadamente sensible que se resiente frente a las opiniones de otros por su aspecto, por el tono de voz o por la postura que adopta, despertando la arrogancia del sujeto que responde agresivamente por sentirse víctima de algo que en la mayoría de las ocasiones es algo imaginario. Por ejemplo, frente a un materialista, el espiritualista se siente fácilmente a la defensiva al comprender que piensa distinto. Estas manifestaciones defensivas frente al conocimiento o convencimiento del otro son recelos intelectuales. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma en estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.